de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos desde el 10 hasta el 20, y vamos a ponernos de pie. Y leamos juntos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió en el instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oremos para que la palabra sea viva en nosotros, y siendo viva nos ayude a vivir la vida conforme a sí mismo. Entonces oremos juntos, clamándole al Señor. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por la palabra, Señor. Padre, abre el entendimiento de cada uno, Señor, de cada uno que anhela que el corazón sea abierto, de cada uno que anhela que el entendimiento sea abierto, Señor. Abre, Señor, los oídos y los ojos espirituales, Señor, para que así como cayeron las escamas de los ojos de Pablo y pudo ver, así, Señor, caiga cualquier cosa que esté molestando, siendo tropiezo en nuestra vida de fe, cualquier espíritu inmundo, o cualquier cosa, cualquier entretenimiento, o cualquier debilidad, Señor, para que nosotros tengamos la fe para soportar, para tolerar y para caminar bajo tu voluntad, bajo tu soberanía y bajo tu mandamiento, Señor. Ayúdanos, Señor, dame la sabiduría para exponer tu palabra, Señor, con inteligencia, con sabiduría y con gracia de la que solamente tú puedes darme, Señor. Ayúdanos a entender lo que esta mañana quieres decirle a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Hoy es tercer domingo, y cada tercer domingo en esta congregación nosotros predicamos rinda el culto. Rinda el culto. ¿Por qué lo hacemos? Porque sin culto no existe la vida de fe. Diga lo que diga cada uno, o piense lo que piense cada uno, sin culto no hay vida de fe, porque la promesa es para el cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. La promesa es para el cuerpo. Entonces, nosotros estudiamos cómo rendir el culto conforme a la Biblia, conforme a algún pasaje de la palabra. Hoy
estamos estudiando algo que se llama así: rinda el culto, procure ser elegido por ¿quién? Por Dios. Rinda el culto, procure ser elegido por Dios. ¿Y qué vamos a aprender sobre Dios? Que Dios elige. Lo acabamos de leer. Pablo, habiendo visto la visión que lo tumbó y luego llevado a Damasco ciego, la visión que lo dejó ciego, dice la palabra que él está que orando. El mismo Pablo, que él está orando. Y en visión Dios manda, le habla a Ananías que vaya donde está Pablo para que ore sobre él. ¿Para qué? Para que Pablo reciba ¿a quién? La vista del Espíritu Santo. Para que reciba la vista y para que reciba el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea instrumento de él, Dios. Yo creo que ya predicamos, porque de eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar hoy. Para que reciba el Espíritu Santo, para que le sea instrumento a él, para los planes de quién? De él, Dios. De él, Dios. Entonces, sin rendir culto a Dios, no tengo vida de fe. ¿Qué significa esto? Que si yo no lo estoy siendo útil a Dios, yo no le voy a rendir culto. O si yo no le estoy siendo útil a Dios, pero voy al culto, realmente mi culto es que vacío. Eso. Si yo no estoy siendo útil para Dios, pero vengo cada domingo, realmente mi culto es vacío. Vamos al mismo libro de Hechos, capítulo 13. Queremos entender por qué ser elegidos de Dios. Quiero aclarar algo. No estoy hablando de elección de salvación. No me refiero a eso en lo absoluto. Me refiero a yo he recibido a Cristo. Yo tomé mi decisión de pedirle perdón y Él me perdonó. Ahora yo le pido que elíjame. Ahora yo procuro ser elegido para su obra. Entonces, ¿cuál es la condición que nosotros necesitamos tener como hijos de Dios para ser elegidos? Hechos capítulo 13 del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ¿cuál es la condición que vemos en la palabra para ser elegidos? Dice allí que ellos estaban que primero cada uno sabía lo que era, porque dice que había en la iglesia de Antioquía que profetas y maestros. ¿Y qué estaban haciendo cuando estaban reunidos esos profetas y maestros? Estaban orando y ayunando. ¿Qué significa eso? Que tenían la comunión. Tenían la comunión con Dios como congregación. Como congregación, ellos estaban allí juntos en oración y en ayuno. Por eso es vital que la congregación se reúna a orar. Por eso el Señor responde a las oraciones cuando estamos en la vigilia, que cada uno ha podido ver cómo el Señor ha respondido. Entonces, esa es la condición, tener la comunión con Dios para poder ser elegido. ¿Quién va a elegir? ¿Quién debería gobernar la iglesia? ¿El administrador? ¿El pastor? No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser el que guíe a la congregación. ¿Y la congregación debe qué? Obedecer a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Dice aquí que ¿quién fue el que dijo apartarme a Bernabé y a Saulo? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo dijo? Cuando estaban ¿qué? Orando y ayunando. Y le fue revelado.
Entonces, esa es la condición que yo necesito para ser elegido. Bien, ¿quién eligió a Pablo? Vamos a verlo en Gálatas capítulo 1. Estamos hablando esta mañana del pasaje donde Pablo recibe la vista por la imposición de manos de Ananías. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice, ¿por quién? No por hombre, ni para hombre, sino por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo una visión ¿de quién? De Jesús. Entonces quiere decir que para que nosotros seamos elegidos por Dios, tenemos que sentarnos a esperar que se nos aparezca una visión de Jesucristo. No. Vayamos al 13, al 12, del mismo del 1. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Está hablando del Evangelio. El Evangelio yo no lo recibí por mano de hombre, ni lo aprendí por mano de hombre, sino por revelación del propio Jesucristo que se le apareció en visión. Pero no significa que cualquier persona que haya creído en Jesús pueda ser elegido, porque Él es quien va a elegir de igual manera. Vamos a Efesios para verlo mejor. Efesios capítulo 4. Versículo del 10 en adelante. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él está dejando 5 cargos, por llamarlo de alguna manera. Él está disponiendo 5 cargos para los cuales está llamando. Yo estoy haciendo un llamado y estoy llamando a unos para pastores, a otros para evangelistas, a otros para profetas, a otros para apóstoles y a otros para maestros. Cada uno debe cumplir su rol para poder venir el domingo acá a rendirle el culto al Señor. ¿Por qué? Porque ¿para qué es cada ministerio? ¿Para qué? Dice allí: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ese es el propósito, que usted entienda su propósito, su ministerio, luego lo ponga a la orden del Señor, entendiendo que es para el crecimiento del cuerpo, no suyo solo. Usted también va a crecer, por supuesto, pero es para fortalecer la iglesia. Es para fortalecer la iglesia. Si una persona es maestro, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? Cumplir su rol de maestro. ¿Y qué hace un maestro? Enseñar con paciencia. Esa es una cualidad que va a tener la persona que es maestro. ¿Cómo notamos que una persona es maestro dentro de la congregación? ¿Quién lo va a notar? ¿Quién está haciendo el llamado? Jesús. Jesús está haciendo el llamado. ¿Quién está haciendo el llamado a Pablo? Jesús. Pero Jesús en visión. Jesús en visión se le apareció a Pablo. Pero a nosotros, ¿cómo nos está haciendo el llamado? A través del Espíritu Santo en cada una de las personas. ¿Cómo es esto? Que nosotros mismos, como congregación y como cuerpo, nos damos cuenta de que una persona, su ministerio es ser maestro, o su ministerio es ser pastor, o su ministerio es evangelizar. La misma congregación, es el mismo Jesús
Es el mismo Jesús llamando, pero ahora está llamando por medio del cuerpo de la iglesia. Entonces hay que tener claro eso. Lo vimos hace una semana, estudiamos cómo era el llamado de cada uno, qué era ser llamado, y que nosotros podíamos responder que sí o que no. A veces respondemos que no y no nos estamos dando cuenta. A veces respondemos que no. ¿Cómo sabemos que estamos respondiendo que no? Porque no hay edificación del cuerpo de la iglesia. Si usted ve una iglesia que no hay edificación en el cuerpo, algo está pasando en ella, y lo que está pasando es que los ministerios no están siendo ocupados. Como una empresa en la que los cargos están dispuestos y están allí vacantes, pero no hay nadie que lo cumpla. O si hay quien lo cumpla, pero la persona, en lugar de estar trabajando, ¿qué está haciendo? Echando el carro, decimos en Venezuela, echando el carro. Es igual con la congregación, al menos es lo que está diciendo la Biblia. Porque para eso es, si la iglesia no es edificada, como lo dice la Escritura, si la iglesia no, dice el libro de los Hechos que la iglesia crecía y era afirmada. Era afirmada en que en la palabra, se fortalecía en la palabra, pero crecía en número. Y es una responsabilidad de cada uno de los que ha creído en Jesús. Una responsabilidad ¿con quién? Con Dios. Lo que queremos aprender hoy acá es que entendamos si nosotros tenemos anhelos para ser elegidos por Dios o no hay anhelo. O no hay anhelo. El problema de que no hay anhelo ya lo vamos a ver. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. Hoy leímos un salmo y en el boletín que dice, en el salmo que colocamos, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Cantad con inteligencia. El culto es racional. Yo tengo que entender. Hoy fue gracioso, de alguna forma, porque yo puedo notar que hubo una canción que se le cambiaron, se le modificó la letra. Se le modificó la letra. Y todos nos fuimos como la canción suena, como nos la sabemos. Y yo pensaba en el salmo de hoy. Y el salmo de hoy dice cantar con inteligencia. Luego recordé que hay canciones que son muy bonitas, pero que las letras a veces pues dicen cosas que no son del todo bíblicas. Pero ¿qué debo hacer yo? Saber que estoy cantando. Yo debo saber, yo debo entender que lo que yo estoy haciendo con Dios es entregándome en sacrificio vivo para Él. Vivo totalmente. El culto no es una simbología. Eso tiene que salirse de nuestras mentes. El culto no es un símbolo y mucho menos una religión. El culto, ¿qué es el culto? ¿Qué es el culto? Son los espíritus vivos rindiéndose juntos delante de su Señor. Son los espíritus que tienen la vida, congregados todos juntos, rindiéndose delante de Él, literalmente. O usted tiene el espíritu muerto. Pero si usted tiene el espíritu vivo, usted tiene que saber que usted está con los espíritus que también están vivos, rindiéndose delante de Él, en todo, desde que usted pasa por esa puerta, hasta que usted sale de esa puerta, hasta en el saludo, hasta en lo que conversa, hasta en lo que le canta al Señor, hasta en la manera en la que se lo canta. Mire, todo el culto son los espíritus vivos, son los espíritus que recibieron la vida. Entonces, hay que entender eso para que nuestro culto para Él cada vez sea más que racional.
Fíjese que parece contradictorio que use la palabra racional. Hubiéramos pensado en la palabra espiritual. Pero esto, ¿con qué le estamos rindiendo culto a nosotros? Con este cuerpo. El espíritu está vivo, pero está dentro de un vehículo, está dentro de una mente. Entonces, que así cada uno de nosotros aprendamos cómo se rinde el culto. Ahí mismo en el versículo 13. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto es precioso, porque está hablando de que sencillamente ninguno se crea más que el otro, nadie se crea más que el otro, o porque sea pastor, o porque sea maestro, o porque sea profeta, o porque hable en lenguas, o porque tenga don de sanidad, o por lo que sea, porque todos somos ¿qué? El cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Un solo cuerpo. Sino que cada uno se tolere, se soporte, que cada uno más bien se mantenga el amor fraternal, mantenga la comunión, mantenga la amistad, que cada uno haga lo que debe de hacer. Dice Pablo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura. El culto se rinde con lógica, entendiendo lo que significa, no mecánicamente. Eso es totalmente diferente. El culto no es mecánico, no es que yo vengo, me siento, me paro, me voy, hago la oración de tal, yo qué fastidio con esta oración. Alguien me dijo una vez, pero esa oración del Padre Nuestro parece religiosa, entonces mejor oremos el Salmo 23. Todo el mundo lo ora, ¿no? Luego a mi pastor, nada me... No se trata del hecho, se trata de entender cada cosa que yo estoy haciendo para él. Cada cosa. Hechos capítulo 18, versículo 9. Hechos 18, del 9 al 11, dice: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pablo cuando recibió el llamado de Dios? Cuando él, ¿qué pasó con su vida? Cambió y la puso a la disposición de la obra. A veces nosotros pensamos que porque nosotros tenemos que mantener una familia, o porque nosotros tenemos que estudiar una carrera universitaria, o porque nosotros, pues, lo que sea, que por nuestra propia vida nosotros no podemos dedicar nuestra vida a Dios. Pero eso es totalmente falso, porque Él está diciendo: y yendo, vayan y prediquen el Evangelio en su vida. Así que cada uno en su vida, en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su andar diario, con sus vecinos, cada uno haga lo que debe hacer. Y lo que debe hacer es cumplir con el ministerio, cumplir con el llamado que Dios ha hecho en su vida, cumplir con ese llamado que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Dice que Pablo pasó allí 1 año y 6 meses. ¿La vida de fe es fácil? ¿Será que la vida de fe es fácil? No es fácil. ¿Será que Pablo estaba ahí arrugando? Pues sí, porque si no, el Señor no le hubiera dicho: no temas. Imaginen la cara de Pablo, a lo mejor
hacer la obra soy yo, pero ¿qué es lo que Él necesita? El instrumento para poder hacer la obra. ¿Qué va a pasar en la medida en la que Pablo vaya haciendo la obra? Se va fortaleciendo, sin importar el momento de la vida de nuestra fe que tengamos hoy. Nuestra fe puede crecer, debe crecer y puede crecer, la fe de cada uno de nosotros, así como la de Pablo. Pablo no tenía nada especial, o digamos más especial que cualquier otro individuo. Al Pablo recibir el Espíritu Santo, pasa a ser igual que cualquier otra persona que haya recibido el Espíritu Santo, solamente que Él dispuso su corazón para la obra. ¿Qué es lo que nos va a hacer nosotros elegibles para Dios? ¿Qué es de lo que estamos hablando hoy? Así como eligió a Pablo, elígeme a mí. Yo quiero también. Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículo del 7 en adelante. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero a Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dios pudo haber elegido a muchos hombres, pero ¿a quién eligió? A Noé. Durante toda la Biblia, Dios está ¿qué? Eligiendo. Toda la Biblia, Dios está eligiendo. Eligió a Abraham, eligió a Jacob, Él eligió a Judá. Toda la Biblia Él está eligiendo. En este caso eligió a Noé. ¿Por qué lo eligió? Porque era varón que justo y halló gracia delante de Dios. ¿Por qué era justo Noé? Porque guardó las generaciones. ¿Qué significa que guardó las generaciones? Pues sí, Noé no dejó que sus hijos se mezclaran con los hombres que no tenían espíritu. Él no permitió que sus hijos que tenían espíritu no se mezclaran con los hombres que no tenían espíritu, que son los hombres de donde fue sacado ¿quién? Adán. Y guardó ¿qué? Las generaciones, las guardó. Pero en resumidas cuentas, ¿cómo llevamos eso nosotros a nuestra vida? ¿Qué estaba haciendo Noé cuando tomó esa decisión? Estaba adorando a Dios, o lo que es lo mismo, sirviéndole, obedeciendo. Él estaba obedeciendo, y eso fue lo que lo hizo apetecible para Dios. Él estaba obedeciendo, y eso fue lo que hizo que Dios lo eligiera a él. Entonces, durante toda la Biblia Dios está eligiendo. Nosotros podemos, ¿cómo se llama esta congregación? Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Se llama Palabra Viva. ¿Por qué se llama Palabra Viva? Porque es la iglesia de los espíritus ¿qué? Vivos. Mire, esa es la respuesta. Esta es la congregación de los espíritus que están vivos. Los que no han recibido a Jesús tienen el espíritu muerto. Pues los que nos congregamos acá tenemos el espíritu vivo. Entonces eso lo hace que viva. ¿Y por qué tenemos el espíritu vivo? Porque recibimos ¿qué? La palabra. Recibimos la palabra viva, y ahora esa palabra viva mora en nosotros. Y ahora ¿quién es la palabra viva? Cada uno de nosotros. Porque los que predican ¿quiénes son? Cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos esa palabra viva, esa roca viva que está llevando a las personas al conocimiento de la verdad. No se apague, no se vuelva minúsculo en la fe. No, gloríese en Dios por lo que Él ha hecho en usted y permita que Él siga haciendo en usted. Yo le quiero explicar algo.
Cuando usted creyó y recibió a Jesús, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién lo compró a usted? ¿Quién lo compró? Con su sangre, Jesús, ¿cierto? Él lo compró. Dice la Biblia que ahora nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso es muy contundente. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque él fue a la bodega y compró, deme 5 kilos de pan. Bueno, Él murió en la cruz, derramó la sangre y compró a aquellos que están creyendo en Él. Ahora nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces nosotros hemos estado antes de Cristo presos, esclavizados por el pecado, ¿cierto? Porque eso es lo que pasó, éramos esclavos del pecado y Él nos libera. ¿A través de qué? De la verdad, de la palabra. Y Él dice, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. O sea, porque estábamos presos en el pecado. Y la verdad nos hace libres. Y Él nos compra con su sangre. Ahora nos compró con su sangre y nosotros vamos y no hacemos nada. Es normal, a Dios no le va a sorprender que el mundo no le rinda culto. Mire, a Dios eso no le sorprende. A Dios no le va a sorprender que la gente no le sirva. Lo que es extraño para Dios es que los que han sido comprados por medio de su sangre no le sirvan, no le rindan culto, no le adoren, no lo conozcan, no quieran saber de Él. Es totalmente extraño y antibíblico. Y antibíblico con respecto a la salvación, quiero decir. Porque la Biblia dice que la iglesia va a apostatar, que la esposa se va a prostituir, lo dice la Escritura. Pero hoy estamos acá nosotros predicando la palabra de Jesús para que nosotros, los que estamos acá, no seamos y no estemos dentro de esa iglesia que se va a apartar y que va a apostatar de la fe. Puede pasar a nosotros. Apocalipsis 3. En la vida de fe no se puede ser ingenuo, no se debe ser ingenuo. Sin embargo, lo somos todos, pero luchemos para no ser ingenuos, porque al ser ingenuos Satanás se va a aprovechar. ¿Para qué? Para desviarnos. Mire, se va a meter por cualquier grieta que consiga, no hay grieta, por cualquier grieta que consiga, por cualquier grieta que consiga se va a meter. ¿Para qué? Para que la pared se fracture y se derrumbe la casa. Cuando hay un temblor y hay cuando hay un temblor y el edificio se fractura un poco, no sé si lo saben, en la arquitectura los edificios no son anti-temblor. A veces ese edificio es anti-temblor, no lo crea porque es falso. Los edificios son sismo resistentes, o sea que están diseñados para resistir un sismo, pero si el temblor es muy fuerte, pues se puede caer. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué debería ser un edificio que esté sometido a un temblor? Se fractura, se quiebra, hay grietas por todos lados, pero el edificio no se cae, sino que las losas quedan colgando. Una vez que el temblor ya pasó y ya pasaron las noticias, ¿qué hay que hacer con el edificio? Tumbarlo, porque ya no sirve. Satanás quiere ser ese sismo, esas grietas que derrumben el edificio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nuestra ingenuidad de creernos fuertes. Ayer una hermana que estaba apartada en la fe me dijo: estoy fuerte, hermano. Ninguno de nosotros realmente puede decir que está fuerte. Puede estar fuerte, sí, pero decir yo estoy fuerte ya yo estoy, no, yo no estoy fuerte. ¿Por qué? Porque siempre me estoy fortaleciendo más, siempre estoy luchando en la vida de fe para fortalecerme más. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis:
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia se llama Palabra Viva, pero que no sea solo de nombre, porque no alcanza para Dios. Mira, a Dios nosotros no podemos engañarnos, a Dios nosotros podemos poner, a mí me han dicho, ¿por qué no pones un letrero allá afuera? Nosotros podemos poner un letrero de picante, podemos poner a pagar. Mire, yo tengo acceso a las pancartas esas que hay en la autopista, yo sé cuánto cuesta una pancarta de esas, y yo puedo, vamos a colocar allí una publicidad gigante de la iglesia. Pero si la iglesia realmente no tiene la vida espiritual, no sirve que se llame Palabra Viva, porque eso somos nosotros. Y puede pasar. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿A quién se le está escribiendo esta carta? A la iglesia de dónde? De Sardis, a una congregación. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que alentarnos entre nosotros, tenemos que procurar ser útil para el Señor, tenemos que querer ser elegidos por Él. Cada uno debería ser elegido ¿para qué? Vamos a Efesios. Cada uno. Efesios 1, versículos 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La misma que operó en Cristo, ahora opera ¿quién? En cada uno. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros comprendamos el poder, entendamos la herencia que tenemos, y para que nosotros tengamos sabiduría para saber vivir la vida de fe, y para que los ojos espirituales sean abiertos. Eso es lo que dice el pasaje. Cada uno de nosotros sea elegido para que permanezca hasta el final, para que permanezca hasta el último aliento. Nosotros somos la iglesia que quiere aumentar su oración, ¿cierto? Nosotros somos la iglesia que quiere aumentar la oración. ¿Para qué? Para recibir ¿qué? La revelación. La iglesia recibe la palabra. Una vez que recibe la palabra, ¿qué debe aumentar? La oración, para que haya la comunión, por la palabra, para tener la revelación de ¿qué? De esa palabra que estoy leyendo. Cuando eso comienza a suceder en la vida de nosotros, es como una rueda que empieza a rodar. Yo comienzo a tener lectura de la palabra, comienza a aumentar mi oración, y la oración, a través de la oración viene la revelación y la inspiración por medio del Espíritu Santo, para que cuando yo lea la palabra mejore mi oración, para que haya, ¿lo ven? Así es la forma bíblica, porque ninguno de nosotros quizás mañana, y sí podría pasar, pero a lo mejor sería emocional, me voy a predicar el evangelio a China, pero no es de lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de que usted predique el evangelio y cumpla su ministerio en su casa y con sus hermanos, en su casa y en la congregación, en su trabajo y en la iglesia, con sus vecinos y con su familia, allí. Y eso solamente va a pasar por la comunión que tengamos con el Señor. El asunto aquí es, si usted es de los que ha sido comprado por medio de la sangre de Jesús, ninguno de nosotros, ni usted ni yo, tenemos derecho a ponerle tropiezo en el camino de Dios con respecto ¿a quién? A nosotros. Parece un trabalengua. Ninguno de nosotros tiene el derecho, ninguno tiene el derecho. Asimismo, como cuando usted ha sido perdonado por Dios, ahora usted no puede vivir la vida, no, es que yo era
Yo era ladrón, yo era un violador, yo era mentiroso. Yo, pero ya va, tú no recibiste el perdón. Sí, pero yo era. No, ya. ¿Cómo que yo era? Sí, ¿qué era? Pues ya no se torture por eso. Ya no se torture por lo que sea que usted haya sido antes de que recibió a Jesús. Ya eso no sirve. Ya ese melodrama barato no alcanza. De hecho, si hace eso, usted está pisoteando la sangre de Cristo. Porque usted está diciendo que la sangre de Él no alcanzó para perdonarlo. Entonces usted vive frustrado por lo que usted era en el pasado. Si yo viviera frustrado por lo que era en el pasado, ni siquiera vendría, me metería en una cueva y no salgo de la vergüenza. No saldría de la vergüenza. Pero yo entendí que Él me perdonó. Y después que Él me perdonó, no, ya yo qué, ya yo no, ya no me perdono yo, no hombre, ya Él me perdonó. Ya yo no tengo que estar torturándome por nada, ni Él ni nadie, y que nadie me fastidie por ese tema, porque ya Él me perdonó. Asimismo, ahora yo no puedo ser tropiezo para Él, porque Él me compró para algo, para usarme. Pero si yo le pongo tropiezo, es lo mismo. Estoy una vez más pisoteando la sangre de Jesús, porque ya no me pertenezco a mí mismo. Jesús, ¿a quiénes eligió después que pasó toda la noche orando? ¿A quiénes? A los 12. ¿Será que a cuáles 12? ¿Quién me hizo los nombres de los 12 discípulos? Vamos a decirlo, los 12 discípulos. Marco no fue discípulo. Mateo, Juan, Jacobo, Pedro, Judas, el otro Judas, el otro Jacobo, Santiago, Felipe, ya se me... Bueno, tarea. Todos tenemos tarea para el viernes. Todo el mundo se sepa los nombres de los 12 discípulos. Eran 12 discípulos. ¿A cuántos amó Jesús? ¿A cuántos amó? ¿A cuántos amó? A uno, a tres, a todos. ¿A cuántos amó? Juan capítulo 13. A 11. Juan capítulo 13, versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. De los 12, ¿a cuántos amó? A los 12. A los 12. Entonces, ¿qué pasó con Judas? Él eligió a cuántos? A 12. ¿Y amó a cuántos? A 12. ¿Qué pasó con Judas? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. No, perdón, antes de leer allí, vámonos a Juan otra vez, estábamos hablando de Judas. Vámonos a Juan, dejen el dedo ahí en Lucas 22 y vámonos a Juan 13. Leamos desde el 1 otra vez. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y continuó. ¿Qué pasó con Judas? Jesús eligió a 12. ¿A cuántos eligió Satanás? ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué lo eligió? Porque era más débil por falta de su comunión, porque el corazón de Judas no estaba puesto en Jesús, sino que estaba puesto ¿en dónde? En el dinero.
Entonces, no estoy hablando de que sea el caso mismo para cada uno de nosotros, que amemos el dinero, entonces Satanás nos use, no. La grieta de cada uno de nosotros es totalmente diferente, o puede ser totalmente diferente por donde él se va a meter. Pero lo que quiero que quede claro esta mañana es que así como Dios elige, Satanás también elige. También el propósito de Dios de elegir es que nosotros permanezcamos hasta el fin. Y el propósito de Satanás de elegir es que nosotros no permanezcamos hasta el fin. Es exactamente el mismo propósito, pero opuesto. El mismo propósito. El propósito de Satanás no es que usted sea pobre en este mundo. El propósito de Satanás es que la pobreza de este mundo lo aparte de Dios. El propósito de Dios es que nosotros permanezcamos siendo pobres o siendo ricos. Pero la única forma en la que eso va a suceder es en la que cada uno le sirva a Dios para algo, en más forma criolla de decirlo. Entonces, que cada uno sea candidato. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. Eso es lo que vamos a leer, usted aquí tiene el dedo. Para zarandearte. Es necesario ser zarandeado. Pero Jesús va a orar al Padre ¿para qué? Para que la fe no falle. Para que la fe no se caiga, ¿para qué? Para ser elegido por el Padre, para poder permanecer activo en la vida de fe. Cuando a una persona le mandan a poner un yeso por 3 meses en una pierna, ¿cómo está esa pierna en comparación con la otra cuando le quitan el yeso? Debilitada, flácida y flaca. ¿Por qué? Porque no se usó. Porque no se usó. Es exactamente igual. Y si usted la deja usar, pues la pierna en algún momento pierde la musculatura, pierde toda su fortaleza. Entonces, la idea es que cada uno cumpla, cada uno cumpla. Vamos a Santiago capítulo 1. Versículo 1, versículo del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis que perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna, sin que os falte fe. Es necesario la paciencia. Es necesario la paciencia para esperar que ser elegido por Dios. Ser elegido por Dios en su obra. Es necesario la paciencia, y la paciencia va a venir por medio de ¿qué? De la fe. Por medio de la fe va a venir la paciencia. Tenga la paciencia su obra completa por medio de la prueba. Es necesario. Para que haya fe debe haber prueba. Para que haya paciencia, para esperar ser elegido por Dios. ¿O usted cree que Dios lo va a elegir a usted o a mí porque somos lindos? No, lo va a elegir por la disposición de su corazón, por lo que usted quiera darle a Dios. Si usted quiere darle a Dios un poquito, pues bueno. Pero si usted quiere, Señor, úsame. Señor, úsame. Hoy Luisana en la oración de representación decía, Señor, úsalo. Cuando nosotros decimos, Señor, úsame, ¿qué le estamos diciendo? Señor, ¿qué? Elígeme. Señor, elígeme. Señor, úsame. Señor, elígeme. Elígeme a mí, Señor. Elígeme, Señor, para tu obra. Adiéstrame, enséñame, porque necesito. Pero él le dijo a Pablo, tranquilo, Pablo, no te asustes. No te asustes, Pablo, no tengas temor, porque yo soy el que te va a usar a ti. El que va a tocar la trompeta no eres tú, Pablo. El que va a hacer que la trompeta suene, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces no tenga temor, déjese usar y quiera ser usado, y después de eso venga y rinda el culto.
venga y rinda el culto y sea de edificación para toda la congregación, para todo el pueblo, para todos los espíritus que están vivos. Si nosotros no hemos sido elegidos, ¿qué hacemos? Apocalipsis 3 otra vez. ¿Qué hacemos si no hemos sido elegidos o si nos hemos apartado, si hemos estado fríos en la fe? Apocalipsis 3, versículos 2 y 3 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Fíjense lo que dice acá. Esta persona que está acá dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Esta persona está ¿qué? Muriendo. Está muriendo. Porque esta es una carta de amor. Esta no es una carta de tortura. Es una carta de amor para que la persona para que la iglesia se vuelva, se despierte y se vuelva al camino. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahorita leímos. Porque no hallamos tus obras perfectas. Perfecta no significa que yo voy a ser un individuo perfecto en la conducta, no nos confundamos. Eso es imposible. Perfecta no significa que nosotros no nos vamos a equivocar nunca. Perfecto significa que nosotros siempre vamos a disponernos para la obra, pase lo que pase. Me equivoque, no me equivoque, falle, me salga, no me salga, lo que sea. Yo siempre estoy a la orden para la obra, todo el tiempo. Eso es ser perfecto. ¿Qué significa ser perfecto como hombre para Dios? Porque yo tengo que ser perfecto como hombre, pero como hombre, ser perfecto significa que yo dependo de Él. Eso es lo que me hace perfecto. ¿Qué fue lo que hizo perfecto Jesús? ¿Que Jesús qué hacía? Dependía del Padre para todo. Se hizo dependiente del Padre. Cuando estaba con el Padre, cuando estaba con Dios y era Dios, no podía hacer eso. Pero cuando se rebajó a este lugar, ahora sí, Él toma su decisión: ¿me hago dependiente del Padre o no me hago dependiente del Padre? Por eso la Biblia dice: para que lleguéis a la altura del varón. Pero no se puede, no se puede. Eso es porque la Biblia lo dice. Porque lo que me va a hacer perfecto es que como Jesús dependió del Padre, así nosotros dependamos del Padre en todo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces no importa si su vida desde ayer hacia atrás ha sido floja, si ha sido un holgazán en la fe, si usted no ha cumplido su ministerio, si usted no sabe cuál es su ministerio, si lo que sea. No importa incluso si usted está allí medio tibio. ¿Qué debemos hacer? Ponerlos a la disposición. Acordarnos de lo que hemos escuchado, acordarnos de lo que hemos recibido, acordarnos de eso. La semana pasada lo hablábamos. Medite siempre en que Jesús derramó su sangre. Medite siempre. Medite de dónde lo sacó Jesús, de dónde estaba usted. Medite que si usted no hubiese recibido a Jesús, usted se iba a quemar en el infierno por toda la eternidad. Esto debería ser motivo suficiente para nosotros querer servirle, o lo que es lo mismo, querer adorarle, porque eso es lo que significa adorarle, servir. Ese es el significado de la palabra adoración, servir. Ya en el 8, en el 22 dice que velen, los que están fríos velen, los que están tibios velen, los que están calientes velen, todos velen. Si está frío, para que se caliente; si está tibio, para que se olvide de estar frío y tome la decisión de calentarse, y para que si ya está caliente, permanezca caliente. Velen, dice la Escritura que los ángeles llevan las oraciones hasta Dios. ¿A qué velocidad? No a la velocidad esta que nosotros vemos de la luz, que nosotros conocemos, pero dice que llevan las oraciones.
Entonces que cada uno vele creyendo que Dios va a responder a nuestra oración y que nuestra oración sea con entendimiento, sabiendo por qué debemos orar. Apocalipsis 22, versículo 11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. El que anda en el mundo, pues si usted quiere seguir en el mundo, siga en el mundo. Pero el que es justo, el que ha sido justificado por medio de la sangre de Jesús, ¿qué debe hacer? Ser justo. Entonces usted debe entender, cada uno de nosotros debe entender qué posición tiene usted delante de los ojos de Dios. Y debe entender que es un solo cuerpo, pero que está formado por todos los que estamos aquí sentados y por todas las iglesias. Acá los que estamos congregados en esta ciudad, pero el cuerpo es toda la iglesia que está ahorita en el mundo. El que sabe, el que reconoce que ha sido perdonado y que ha sido justificado, ahora debe disponerse al servicio, entendiendo que Dios a cada uno le va a pagar de acuerdo a su obra, de acuerdo a lo que haya hecho para Él, de acuerdo a lo que haya permitido que Dios hiciese en usted y en cada uno de nosotros. Esa es la verdadera vida de fe. Eso es rendir el culto a Dios. Por eso, rinda el culto, pero procure ser elegido por Dios. Sepa que no todos van a ser elegidos por Dios. Dios no va a elegir holgazanes en la fe. No va a elegir holgazanes en la fe. No es bíblico. Él va a elegir a los que quieren adorarlo, a los que quieren servirlo. No importa si usted tiene una carrera universitaria o usted nunca o no sabe leer. Eso no importa para Dios ni más mínimo. Porque el que va a hacer la obra es Él. Él es el músico, Él es el trompetista. Nosotros somos ¿quién? La trompeta. Entonces que esa trompeta no esté guardada ahí llenándose de polvo, sino que, no, tócame Señor, tócame a mí, tócame. No sé si han visto alguna vez algún depósito de instrumentos. Es una cosa totalmente deprimente. Porque son instrumentos que están envejeciendo, que aún suenan, y los tocaran podrían ser sonados, pero que por ser viejos y por estar feos, yo sí, porque estudié por algunos años en una orquesta sinfónica, pero donde estaban los instrumentos pulidos, guindados en unas maderitas, los violines, las trompetas, los trombones pulidos, eso era delicioso entrar allí. Provocaba agarrar y tocarlo, provocaba tomarlo y tocarlo. Así no supiera tocar el instrumento, provocaba hacerlo. Entonces, que nosotros estemos dispuestos para que el Señor nos use. Para concluir, vamos a ponernos de pie y vamos a leer en Mateo capítulo 6 versículo 10. Leamos todos juntos Mateo capítulo 6 versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros le pedimos a Dios, hágase tu voluntad como se hizo en el cielo, así se haga también en cual tierra. En esta tierra, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Elígeme a mí, que tu voluntad se haga donde, en mí, pero yo tengo que querer que su voluntad se haga en mí. Yo tengo que anhelarlo. Él no nos va a obligar. Él no nos va a obligar, no nos va a poner una pistola en la cabeza para que lo hagamos, porque Él quiere que nosotros tomemos la decisión de amarlo. ¿Por qué? Porque ya Él nos amó. Ya Él nos amó. Ahora la respuesta natural de nosotros debería ser amar. Debería ser amar. Entonces que cada uno clamemos
Clamemos pidiéndole a Dios que nos elija, que esa sea su oración. Elígeme, perdona mi torpeza y elígeme, perdona mi adormecimiento, elígeme, y que sean abiertos los ojos espirituales, que Él le dé la sabiduría que viene de lo alto y que comprenda el poder que tiene Él para sonar ese instrumento precioso, que son esas vasijas hechas de barro, para que Él pueda llevarse la gloria. Entonces oremos juntos pidiéndole a Dios que nos elija y que nos ayude. Padre Santo, Señor, gracias por este día, Padre. Gracias, Señor. Nosotros, Señor, somos las vasijas de barro, Padre. Eso somos nosotros, las vasijas de barro, Señor. Tú eres quien nos llama así, para tú poder llevarte la gloria, Señor. Pero queremos pedirte esta mañana que nos elijas, Señor. Elígenos, Padre. Elígenos, Señor. Elígeme, Padre. Elígeme a mí, Señor. Padre, elige, Señor, a cada uno que quiera ser elegido. Elige, Señor, a cada uno que quiere derramarse delante de ti. Elígenos, Señor, para tu obra, Señor, para ser útiles, Señor, porque nosotros comprendemos que tu sangre, Señor, nos ha comprado y que ahora, Señor, te pertenecemos a ti. Ayúdanos, Señor. Elígenos, Señor, te lo pedimos, Padre Santo. Elígenos, Señor. Elígenos, Señor, para que podamos hacer tu obra. Enséñanos, Señor. Corrígenos, Señor. Exhórtanos. Sé tú, Señor, con la paciencia que tú tienes, Señor, enseñándonos a nosotros, Señor. Padre, no mires nuestras tonterías, Señor. No las mires, Señor, sino que elígenos, Señor. Elígenos, Señor, para que estemos firmes en la fe por el resto de nuestros días, Señor, en esta tierra. Te lo pedimos, Señor, te lo clamamos. En el nombre de Jesús. Amén.